En el tema de hoy vamos a ver dos puntos. Primero, vamos a lo que es el cono de revolución. Bien, ¿cómo se forma un cono? Bien, simplemente cuando se hace girar una figura triangular rectangular una vuelta alrededor de su eje, que contiene a uno de los catetos. Entonces, si hacemos girar ese triángulo rectángulo de catetos H y R, bueno, en este caso la hipotenusa le ponemos una G. Entonces lo vamos a girar con respecto a uno de sus catetos. En este caso, con respecto al cateto H. Entonces, si lo hacemos girar, ¿qué se va a formar? Se va a formar un cono, ¿correcto? Un cono. Entonces, uno de los catetos va a representar la altura de ese cono. Y el otro cateto genera el círculo de la base, cuyo radio es el mismo cateto. Es decir, su radio viene a ser R. Ya. Y esa G, que viene a ser la hipotenusa, simplemente lo vamos a llamar generatriz. ¿Está bien? Generatriz. Bien, en este cono, ¿qué cosa vamos a ver? Bien, vamos a ver primero el área de la superficie lateral, que es igual a pi por radio por su generatriz. Luego el área de la superficie total, que es pi por radio multiplicado la generatriz más su radio. Y luego vamos a ver el volumen, que es 1/3 de pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Bien, esos tres puntos vamos a ver en los siguientes ejercicios. Entonces vamos con el problema número 1. Calcula el volumen del cono de revolución mostrado. Si O viene a ser el centro de ese círculo o de la circunferencia. Si nos piden el volumen del cono viene a ser 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Bien, en nuestro gráfico no tenemos ni la altura y no tenemos el radio. Muy bien, eso es lo que tenemos que calcular. Ya está. Ahora ahí vemos un triángulo, o perdón, un ángulo de 37 grados. Entonces vamos a trazar OT. Ya del punto O trazamos a otro punto de la circunferencia. Bien. Y ahí se va a formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. En este caso, los catetos vienen a ser la altura del cono y el segmento OT. Y la hipotenusa, 5. Y este es un triángulo rectángulo de 37 grados. De 37 y 53. De 37 y 53. Bien, ¿en qué proporción están? A 37 se le pone 3K. El otro ángulo que es 53 se le pone 4K. Y la hipotenusa es 5. ¿No? En esas proporciones son los lados del triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Eso quiere decir que el valor de K vale 1, para que pueda tener 5. Si K vale 1, entonces el radio vale 3 y la altura vale 4. Entonces ya teniendo el radio y ya teniendo la altura, ya podemos calcular el volumen, solamente reemplazar nomás. Viene a ser 1/3 de pi por el radio que vale 3 al cuadrado multiplicado por la altura. Bien, 3 al cuadrado me da 9. Si lo simplifico con el 3, me quedaría 3. 9 entre 3 me da 3. Entonces me queda 1 por pi multiplicado por 3 y multiplicado por 4. Bien, multiplico 3 por 4, 12. Multiplicado por 1 es 12. Multiplicado por pi, entonces la respuesta es 12 pi unidades cúbicas.
12 pi unidades cúbicas. Vamos con el problema número 2. Vamos con el problema 2. Halla la longitud de la altura de un cono de revolución, sabiendo que el área de la superficie lateral es 65 pi centímetros cuadrados. Y el radio de la base mide 5 centímetros. Bien, ahí tenemos el cono. El cono. Y en ese cono tenemos de radio 5. Y G viene a ser la generatriz. Lo que están pidiendo es la altura de ese cono que tenemos que hallar. Entonces acá, si nos hablan del área de la superficie lateral, entonces tenemos que utilizar esa ecuación. Bien. Y a la altura que se ha trazado le vamos a colocar un X. Es el X que me representa la altura. Muy bien. El área de la superficie lateral es pi por radio multiplicado por la generatriz. Trazamos OT. Bien, hacemos eso. Trazamos OT, que viene a ser radio también, que vale 5. Y ahí se ha formado un triángulo rectángulo. Los catetos son X y 5 y la hipotenusa representa la G. Muy bien. Entonces sabemos que el área lateral es pi por radio por la generatriz. Y nos dan el dato que el área lateral es 65 pi. Entonces, el área lateral es pi por el radio, que vale 5, multiplicado por la general. Y todo es igual a 65 pi. ¿Ok? Señora Gina, La podemos simplificar pi. Simplificamos el pi. Y luego nos queda que 5G es igual a 65. Si 5G es igual a 65, entonces el valor de G es igual a 3. Entonces la valor generatriz vale 3. No, para, fíjate, no digas. No, no, se le digas por ahí. No, ahí ya, mejor así. Gracias. Ya está, entonces la generatriz es igual a 3. Muy bien, teniendo ya la generatriz que vale 13, entonces ya podemos hallar la altura. ¿Y cómo sabíamos la altura? Aplicamos el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo. Ya habíamos dicho que la generatriz viene a ser la hipotenusa y los catetos son X y 5. Entonces, 13 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, a la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. Bien, sabemos que acá sale 169 y acá sale 25. Entonces, ¿qué valor debe tomar X? Que al momento de elevar al cuadrado y sumarlo con 25, me da 169. Entonces, el valor de X vale 12. 12 al cuadrado, 144. Más 25, 169. Y tenemos el problema número 2. Bien, vamos con el problema número 3.
En el problema 3 dice calcula el volumen del cono circular recto. El volumen del cono circular recto. El volumen del cono es un tercio de pi por su radio al cuadrado multiplicado por la altura. Bien, en esta figura tenemos que la altura vale 7. Nos falta calcular su radio nada más. Ok, entonces la hipotenusa vale raíz cuadrada de 58. Raíz cuadrada de 58. Entonces acá simplemente hacemos esto. La hipotenusa al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más, y vamos a poner acá para saber cómo sale el 3. Y más R al cuadrado. Raíz cuadrada de 58 al cuadrado simplemente sale 58. 7 al cuadrado vale 49. Más el radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuánto debe ser el radio? Para que la sumado con el 49 salga 58, el radio vale 3. 3 al cuadrado, 9. Más 49, 58. Bien, por esa razón, su radio vale 3. Y ya teniendo el radio, ahora sí ya puedo hallar el volumen, que es pi por el radio al cuadrado, o sea, por 3 al cuadrado, multiplicado por la altura que vale 7. 3 al cuadrado es 9, o sea, 9 pi por 7. 9 entre 3, 3 pi. Y 3 pi multiplicado por 7, entonces la respuesta es 21 pi. Vamos con el problema 4. Si tiene un cono circular recto, calcula el área de la superficie lateral si su volumen es 96 pi metros cúbicos. Muy bien. Entonces, para este ejercicio, la hipotenusa es 5K. Uno de los catetos es 3K. Entonces, el otro cateto debe ser 4K. Recuerde que son proporcionales, ¿no? 5K, 3K y el otro viene a ser 4K. Nos piden el área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral es pi multiplicado por su radio y multiplicado por la altura. El radio representa el 3K y la altura es 4K. Entonces, para hallar el volumen, perdón, hallar la superficie lateral, necesito hallar el radio y hallar la altura. O sea, necesito el valor de K. Pero primero vamos a comenzar con el volumen, ¿no? Que nos dan de datos, que vale 96 pi metros cúbicos. Entonces, 96 pi es igual a un tercio de pi multiplicado por su radio, que es 3K elevado al cuadrado, y multiplicado por la altura, que es 4K. 3K elevado al cuadrado es 9K cuadrado. Ese 9 lo divido con el 3 de abajito.
9 entre 3 me da 3. ¿Está? Me quedaría pi por 3k al cuadrado y por 4k. Y acá multiplico. 3 por 4, 2. K al cuadrado multiplicado por k, eso nos da k al cubo. O sea, tengo pi por 12 y por k al cubo. Bien, y aparte acá también puedo aprovechar en simplificar la pi. O sea, solamente me quedaría 96 es igual a 12 por k al cubo. 96 entre 12 es 8, que es igual a k al cubo. Eso quiere decir que el valor de k, su valor es 2. El valor de k es igual a 2. Bien, ahora el volumen, el área, o para calcular, simplemente el área de la superficie lateral, me piden calcular. Entonces necesitamos el radio y la generatriz. Entonces simplemente como ya conocemos el valor de K que vale 2, entonces 5 por 2 es 10 y 3 por 2 nos da 6. Entonces acá tenemos pi multiplicado por 3K, que viene a ser el radio, y multiplicado por el 10, que viene a ser 5K, que viene a ser la generatriz. Bien, 3 por K es 3 por 2, que el valor de K vale 2. Y luego 3 por 2 nos da 6. Y 6 multiplicado por 10, entonces ahí la respuesta es 60. ¿No? Al final 6 por 10 nos da 60. Vamos con el siguiente ejercicio, problema número 5. Determina el volumen de un cono equilátero cuyo diámetro de su base mide 6 centímetros. A ver, acá tenemos un cono equilátero. Un cono equilátero, que eso quiere decir que esa longitud que representa el diámetro y los dos lados que forman ese triangulito, o sea, las generatrices, son iguales. Y como nos piden el volumen de un cono, viene a ser 1/3 de pi por radio al cuadrado y multiplicado por altura. Bien, entonces eso también vale 6 porque es un cono equilátero. Recuerden que el diámetro de dato me dicen que vale 6. Bien, ahí tenemos la altura. Y si trazamos la altura, y como es un triángulo equilátero, eso quiere decir que cada ángulo mide 60. 60, 60. Y el otro ángulo, como hemos trazado la altura, entonces a ese ángulo va a dividir en dos medidas iguales, 30 y 30. Al final se forma un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. ¿Ya? De 30 y 60. De 30 y 60. Entonces vamos acá a graficar un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. Bien. Acá tenemos 30. Acá tenemos 60. Acá tenemos K. Acá tenemos, se le pone K raíz de 3. Y la hipotenusa es
2K. Muy bien. Entonces, para nuestro ejercicio, acá tenemos que la hipotenusa vale 6, ¿cierto? ¿Está? Eso quiere decir que el valor de K vale 3. El valor de K vale 3. Entonces, el cateto que se pone a 30 vale 3. Y el otro cateto valdría 3 multiplicado por la raíz de 3. Entonces, esto viene a ser un K. Y esto viene a ser un K multiplicado por la raíz de 3. Ya, ¿qué pasa acá? El radio vale 3. Ya está en ese triángulo rectángulo. Y la altura vale 3 por la raíz de 3. El volumen. El volumen es un tercio por pi por radio al cuadrado multiplicado por altura. Bien, vamos a reemplazar radio que vale 3 y la altura que vale 3 por la raíz de 3. ¿Está? 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Y el otro 3 lo simplifico con el 3 de abajo. Muy bien, entonces tendría 9 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 y por pi. Sería 9 por raíz de 3 y multiplicado por pi. Centímetros cúbicos. Bien. Y con eso terminamos con respecto al cono. Ahora vamos con la esfera. Con la esfera. Bien, la esfera simplemente es un sólido generado por un semicírculo, ¿no? Como ven, el semicírculo está sombreado. Cuando gira alrededor de su diámetro. Como ven ahí, ese semicírculo va a girar con respecto a su diámetro, tomado como eje. ¿Y qué va a suceder cuando gira? Se va a formar una esfera. Una esfera. Como ven ahí, esa esfera de diámetro es 2R y de radio R. De radio R. Muy bien, entonces el volumen de la esfera es 4 tercios, que nos piden hallar pi por radio al cubo. Y si nos piden el área de la superficie esférica, sería 4pi multiplicado por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, con esos dos puntos vamos a trabajar con respecto a la esfera. Muy bien, calcula el área de la superficie esférica. El área de la superficie esférica es 4pi por radio al cuadrado. Bien, como el radio vale 2, entonces reemplazamos. Sería 4pi por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 4 es 16. Sería 16 pi unidades cuadradas. Vamos con el siguiente ejercicio. Problema número 2. Calcula el volumen de una esfera de radio 3. Bien. Si vamos a calcular el volumen de esta esfera, digo lo siguiente. El volumen de la esfera es 4 tercios por pi multiplicado por su radio elevado al cubo. Entonces reemplazamos. Como ya conocemos el radio, que vale 3, sería 4 tercios por pi multiplicado por 3 al cubo. Entonces acá
El desarrollo es el siguiente, ¿no? Acá recuerden simplemente que es 4 tercios por pi y 3 al cubo es 27. Ahora yo puedo dividir 27 entre 3. Y si yo divido 27 entre 3 o simplifico 23 y el 7, voy a obtener 9. Y al final ahí voy a multiplicar 4 por 9, que es 36 pi unidades cúbicas. Vamos con el problema número 3. Calcula el área de la superficie esférica de radio 5. Bien, ahí tenemos el radio que vale 5. Y me están pidiendo el área de la superficie esférica. El área de la superficie esférica es 4pi multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces, conociendo el radio que vale 5, sería 4pi por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 25 multiplicado por 4, el resultado es 100 pi unidades cuadradas. Vamos con el siguiente ejercicio, problema número 4. Calcule el volumen de la esfera de radio 1. Muy bien, si nos piden el volumen, eso viene a ser 4 tercios por pi multiplicado por su radio al cubo. Como el radio vale 1, sería 4 tercios por pi por 1 al cubo. 1 al cubo sigue siendo 1, y 1 multiplicado por 4 tercios, eso es 4 tercios. Sería entonces 4 tercios por pi unidades cúbicas. Vamos con el problema número 5. El volumen de una esfera dicen que es igual al doble del área de la superficie esférica. Calcula la longitud de radio. Y ahí tenemos la esfera, y esta esfera es de radio R, de radio R. Nos hablan del volumen y nos hablan de la superficie esférica. Entonces nos hablan del volumen. Entonces ponemos aquí el volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo. Y nos hablan del área de la superficie esférica, que es 4 pi por radio al cuadrado. Y nos dicen que el volumen es igual al doble de esa área. Entonces el volumen es 2 veces su área. Y ahora lo que queda solamente es reemplazar el volumen de la esfera. Reemplazamos ahí 4 tercios de pi por radio al cubo, que se viene a ser el volumen, y luego reemplazamos el área de la superficie esférica, que es 4 pi por radio al cuadrado. Acá simplificamos 4 por pi, y en el otro también simplificamos 4 por pi. Como tengo en un extremo r al cubo, y como tengo en el otro extremo r al cuadrado, entonces simplificamos r al cuadrado y me queda una r. Todavía me queda r. Entonces me está quedando r sobre 3. Y en el otro me queda 2. Nada más. ¿Está bien? R sobre 3. O sea que r sobre 3 es igual a 2. Bien, ese 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al 2. Eso quiere decir que radio es igual a 6.
Problema siguiente, problema número 6. Calcule el volumen de una esfera si el área de su superficie es 12 pi unidades cuadradas. Bien, ahí tenemos la esfera de radio R y nos hablan de dos puntos. Del volumen de la esfera, que es 4 tercios por pi por radio al cubo, y pues nos hablan del área de su superficie, que es 4 pi por radio al cuadrado. Acá nos están pidiendo el volumen. Si me piden el volumen, entonces necesitamos el radio, que no lo tenemos. Y el radio lo vamos a calcular simplemente del dato que me dan. Nos dicen que el área de la superficie es 12 pi unidades cuadradas. Entonces, con ese dato vamos a hallar el radio. Entonces, el área de la superficie esférica es 12 pi. Y el área de la superficie esférica es 4 pi por radio al cuadrado, y eso es igual a 12 pi. Simplificamos los pi, ¿está bien? Simplificamos el 4 con el 12, cuarta 1, cuarta de 2 es 3, y luego obtengo que r al cuadrado es igual a 3. Entonces no voy a encontrar un valor entero para esa solución. Eso quiere decir que mi respuesta va a salir en raíz cuadrada. Eso quiere decir que el valor de r va a ser igual a raíz cuadrada de 3. Como ya tengo el valor de r, ahora sí ya puedo calcular el volumen, que viene a ser 4 tercios por pi multiplicado por su radio al cubo. Como su radio vale raíz cuadrada de 3, eso lo voy a elevar al cubo. Muy bien. Ahora, ¿cómo resuelvo esta operación? Muy bien, entonces vamos a hacer la parte. Recuerden que el volumen es 4 tercios, ¿cierto? Multiplicado por pi. 3 al cubo es 27, ¿no? Luego, el 27 yo lo puedo expresar como 9 por 3. 9 por 3, ¿no? Y luego digo raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de 9 es 3. Y el otro 3, como no tiene raíz cuadrada exacta, va a quedar dentro de la raíz. ¿Ok? Y luego acá puedo hacer la simplificación. El 3 de abajo se cancela con el 3 de arriba. Y simplemente lo que me va a quedar es 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 y luego multiplicado por pi. Bien, sería 4 por raíz de 3 y multiplicado por pi, unidades cúbicas. Bien.